Bueno, pasemos a ver otras clases para administrar colecciones en Java. Vamos a ver las clases HashSet, FreeSet y LinkedHashSet. La diferencia fundamental de estas tres clases que vamos a ver, HashSet, FreeSet y LinkedHashSet, con respecto a las listas o las clases para administrar los ArrayList y LinkedList, es que no pueden haber elementos repetidos en las colecciones que implementan la interfaz set. O sea, si creamos objetos de clase HashSet, FreeSet y LinkedHashSet, nunca vamos a poder almacenar valores repetidos. A su vez, se han creado tres clases que tienen pequeñas diferencias unas entre otras. O sea, cuando elegimos HashSet, FreeSet, LinkedHashSet, bueno, HashSet, el conjunto de datos no se almacena en un orden específico, si bien garantiza que no hay duplicados. O sea, todos cumplen esa característica que no puede haber valores repetidos. Pero acá, según cómo se los van insertando, si luego los imprimimos, pueden estar en cualquier orden almacenados en el hash set. En cambio, en el free set, los elementos del conjunto se almacenan de menor a mayor, están ordenados. Y en linked hash set, los elementos del conjunto se encuentran en el orden en que se insertan, sí o sí, a diferencia del hash set, el primero, que pueden estar en cualquier orden. Los métodos más comunes que tenemos acá en estas tres clases son el size, va a retornar la cantidad de elementos, clear, el remove para borrar, el isEmpty, el contain, básicamente son los mismos métodos que hemos visto en las clases ArrayList y LinkedList. O sea, utilizaríamos estas tres clases cuando queremos asegurarnos que los elementos no se pueden repetir en la lista. Y si los queremos además que no se repiten y ordenados, usaremos en particular el FreeSet. O si los queremos en cierto orden que uno los va ingresando, LinkedHashSet. O si no nos importa el orden en sí mismo, pero que no estén repetidos, usamos el HashSet. Veamos cómo llamar a algunos de sus métodos haciendo un proyecto. Vamos a crear el proyecto 206. Y vamos a crear una clase que vamos a llamar prueba sets, porque todas estas son conjuntos. Vamos a codificarlo en la main. Y vamos a crear un objeto de la clase HashSet. Básicamente tenemos que implementar la interfaz set, indicarle que se va a tratar de enteros que vamos a trabajar y vamos a llamar conjunto 1. Cuando creamos, indicamos que es de la clase HashSet. Trabajamos con tipo de datos integer y vamos a llamar al método para añadir elementos. Bueno, importamos la interfaz set que está en el paquete Java util y la clase HashSet. Llamamos al método add y vamos a añadir, por ejemplo, un 20, $10 en el conjunto 1. Un 1, un 5. Si tratamos de insertar el valor 20 nuevamente, no se inserta. Fíjense que vamos a hacer el conjunto, no genera error. Trato de insertar el 20, no va a haber dos 20 en nuestra lista. Podemos recorrerla, vamos a hacer la impresión. Y vamos a mostrar
hacer un salto de línea para la próxima impresión. Si ejecutamos los datos que se han insertado, el 1, el 20, el 5, el 10, el orden no es característico, o sea, si utilizamos un objeto de clase HashSets, este orden puede variar, o sea, cada vez que lo cree puede llegar a variar. Lo importante es de que no se inserta el 20 cuando lo trato de insertar nuevamente, solamente controla de que no se repita el valor en la inserción, pero la ubicación de cada elemento no es asegurado acá, o sea, el HashSet no nos asegura un orden dentro de la lista, dentro de nuestra colección. Probemos crear un objeto de clase ThreeSets. También vamos a trabajar con enteros. Al objeto lo llamaremos conjunto 2 y vamos a crear un objeto de clase ThreeSets de tipo integer y estamos llamando al constructor. Vamos a importemos la clase ThreeSets y vamos a añadir el 20, el 10, los mismos valores que añadimos en la primera lista, el 1, y el 20. Si intentamos insertar nuevamente el 20, no lo va a añadir a la lista. El 20, vamos a imprimir los elementos del conjunto 2 y tenemos como resultado como vemos, el número 20 no se ha insertado, ¿sí? Por más que lo inserte, acá intenté insertarlo dos veces más, solamente tenemos un valor 20 insertado. Vamos a insertar el 10 acá y si inserto el 10 sí se va a insertar, ya que el 10 no está en la lista. Como vemos, la información es importante tener en cuenta del ThreeSets, los elementos del conjunto se almacenan de menor a mayor, ¿sí? Si yo acá inserto el menos 34, tenemos que el primero de la lista es el menos 34, el 1, el 10 y el 20. La información se almacenan, no se repiten, pero a su vez quedan ordenados de menor a mayor, utilizando la clase ThreeSets. Y veamos la última clase, todas son similares con esas características. Vamos a utilizar la clase LinkedHashSets. Los elementos del conjunto se encuentran en el orden que se insertan, similar a una lista, pero sin dejar ingresar valores repetidos. Creamos conjunto 3 igual a new LinkedHashSets, administra tipo datos enteros, importamos la clase LinkedHashSet que está en el paquete Java Util y pasemos a insertar en el conjunto 3 mediante el add, vamos a insertar el 20, el 10, el 1, el 5 y tratemos de insertar nuevamente el 20. No se debería insertar. Si le imprimimos a nuestra colección de tipo LinkedHashSets, nuestro conjunto 3 de esta variable, recorremos, debería insertarse en ese orden: 20, 10, 1, 5 y quedar 20, 10, 1, 5 y las tenemos a la información ordenada según cómo se le fue añadiendo, a diferencia del
set que queda ordenada de menor a mayor. Acá queda ordenada según cómo lo fuimos añadiendo. El método add va añadiendo al final, por eso cuando inserte el 5 queda el final de lista. Si vuelvo a llamar nuevamente el add, va a añadir al final. Si trato de añadir uno que ya existe, ese no se añade. Esa es la característica fundamentales de todas estas clases que tienen la palabra sets. O sea, los conjuntos no pueden tener valores repetidos. Y acá estas tres clases cumplen esa restricción de que no podemos almacenar valores repetidos. Con esto queda definidas estas tres clases asociadas, similares a las clases ArrayList y LinkedList, pero se las utilizaría cuando queremos evitar valores repetidos en las listas. Gracias.